dice, le tengo una oferta muy especial, vamos a verle, que vaya el domingo a predicar a la central. Y ese es el plan de Dios. Y mientras hablaba con ella le decía que a inicios de la semana que pasó, le mencionaba y le decía que tenía el privilegio de haber compartido una palabra del Señor allá en San Carlos, y tenía ese objetivo de un día llegar acá y poder ayudarle un domingo por la mañana, y cómo compagina y cómo concuerda. Y me dice eso el día viernes, y aquí estamos, hermanos, para poder compartir la palabra de Dios. Sé que no es algo nuevo, todos sabemos, y no es de más, como decía Pablo, a anunciarles o escribirles una vez más lo mismo. Y es un privilegio para mí estar acá con ustedes. Dios bendiga al pastor Joel donde se encuentre, su esposa acá, su familia, y a mis hermanos pastores que están dirigiendo esta obra, el liderazgo, que Dios lo bendiga, y hacia cada uno de ustedes que están en esta mañana para poder estar acá juntos adorando y glorificando el nombre del Señor. Sé que todos creo que ya vieron el tema a compartir esta mañana, y desde que mi hermana inicia con esa lectura creo que ya empezaba a hablarnos el Señor. Luego mi hermana, quien trajo ese tiempo de adoración, pidiendo a Dios, verdad, en especial que no nos apartemos de orar, que no nos apartemos de buscar del Señor, porque si lo hacemos cosecharemos grandes cosas, y más que eso, la vida eterna. Porque creo que el estar acá, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Un día llegar hasta el final y ser bendecidos con esa vida eterna. Pero sabemos que si nos descuidamos, la perdemos también. Dios bendiga al amigo que esta mañana está acá, que sea Dios bendiciendo su vida, y que esta mañana sea una decisión para él y tomar, verdad, esa salvación que Cristo nos regala si le recibimos, como dice su palabra. Les invito esta mañana que busquen sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 al 9. Vamos a estar leyendo en este día. Tenemos el tema: cuidado con el enfriamiento espiritual. Lo mencioné, no es que no recordemos o no sepamos la palabra, sino que de pronto se nos va por alto, y esta mañana será una mañana en la cual Dios nos enviará y nos recordará su palabra a través de lo que está escrito en este libro sagrado. Romanos capítulo 8 versículo 1 al 9, vamos a leer. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Se pueden sentar en esta mañana. Cuidado con el enfriamiento espiritual.
Dice la palabra que hemos leído, ahora dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Todos estamos en Cristo Jesús. Y el amigo que esta mañana está, ¿puede también acceder a estar con Cristo Jesús? Claro que sí, si le recibe como el único y suficiente Salvador de su vida. Ahora, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero hay algo. Y si usted lo lee detenidamente, dice la parte final del verso 1, pero ¿para quiénes? Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta mañana debemos recordarnos que cada uno de nosotros, al recibir a Jesús, ingresó algo en nosotros, y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y puede haber muchas personas que no lo entenderán sin Cristo, porque la misma palabra dice que las cosas espirituales el hombre natural no las va a entender, pero el espiritual sí lo entiende. ¿Cuántas veces quizás ve el amigo en usted, que usted, a pesar de la crítica, a pesar del problema, como decía mi hermana, que cuántos quizás esta mañana están en este lugar con dificultades y problemas, pero usted está acá? No por las fuerzas propias, no, sino porque el Espíritu de Dios está en usted. Y el Espíritu Santo lo sostiene, y ese es quien nos hace estar acá. Pero ¿sabe algo? Que si nos descuidamos, el Espíritu de Dios se va de nosotros también. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, estará el espíritu de la carne. No significa que no tenemos deseos carnales, claro que sí, todo lo que estamos, porque todavía estamos en esta tierra, estamos en carne, y no podemos decir que somos súper espirituales, no, sino que con la gracia y con la voluntad de Dios es que caminamos cada día hacia adelante. Y esta mañana hemos leído la palabra del Señor y nos damos cuenta ese poder de Dios que hizo a través de Cristo Jesús. Y todo dice su misma palabra, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino Cristo y nos dio vida y vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay algo, identifica, y no me quiero detener mucho en estos pasajes para continuar y avanzar, de que su misma palabra dice que los que andan, o los que son, dice, de la carne, dice que piensan en las cosas de la carne. Pero el ocuparse, dice, en la carne, dice que es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabe algo? Que también dice su palabra, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿A quienes les gusta que le digan, verdad, te vas a morir? A nadie. Pero fíjese que de la muerte física nos asustamos, nos preocupamos, pero espiritual, como que es un pan con café, ¿verdad? Porque nos gusta a todos. Creo que no hay aquí de los otros que no les gusta café, ¿va? Y no los respetamos por ética, no los mencionamos por ética, pero estamos acá, hermanos, pero deseamos cada día que nuestra vida espiritual esté viva, que ese ocuparse en el Espíritu nos dé la vida y nos va a dar la paz en Cristo Jesús. Pero hay algo que dice que los designios de la carne, que dice que son enemistad contra Dios. Y si nos ocupamos y nos detenemos en darle contigo o darle todo a lo que la carne nos pide, nos vamos a volver enemigos de Dios. Y los que dice que se ocupan en las cosas de la carne tampoco pueden, dice, agradar a Dios. Yo le decía a la iglesia un día, a mí me pueden agradar todos. Y a veces le escriben a uno, compréndame, no voy a llegar. Claro, yo lo comprendo, pero Dios no sé. Y como no tiene WhatsApp, les digo yo, no le podemos escribir si nos comprende. Pero esta palabra que nos habla y nos da cada día lo que necesitamos para ver cómo nos vamos a conducir en el camino del Señor. Al pastor lo podemos agradar todos los que andamos en la carne. ¿Se asombra? Sí, pero a Dios no, es que Dios no se equivoca. Y su palabra dice, porque no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros,
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿de quién dice que es? Es de Satanás, porque no es de Dios. Y yo siempre he dicho que en el camino del Señor no hay gente huérfana, porque allá afuera, si no tiene papá, si no tiene mamá, ¿verdad? Dice, dice, es que es moto, dicen por allá, ¿verdad? En una frase así. Yo sé que aquí hay personas que han conocido ese lenguaje, pero en el Señor no, hermano. El hombre, si no es de Dios, es del diablo. Y si es del diablo, y si no es del diablo, es de Dios. Continuamos esta mañana y vamos a ver, hermano, qué es enfriamiento, qué significa la palabra enfriar. Dice que es eliminación de calor. Creo que me adelanta, por favor, ahí. Dice que la palabra enfriar es eliminación de calor, lo que generalmente resulta en una temperatura más baja o es un cambio de fase. ¿Cuántos conocen es un aparatito ahí, verdad, que cambia de un estado a otro el agua? Algunos lo conocen como un oasis, pero en sí se llama enfriador. Eso significa que pasa el agua de un estado, de una fase a otra. A eso se le llama enfriador. También tenemos al aire acondicionado, un medio así, verdad, caliente, y con el aire acondicionado, ¿qué hace? Pasarlo a algo frío, es decir, a helarlo. Y para la vida del cristiano, ¿nos podemos mover en esos dos ámbitos espiritualmente? Claro que sí. Si andamos en una temperatura, ¿verdad? Baja, es decir, helados, fríos, ya vamos a ver qué nos va a identificar, pero también debemos de saber que cada uno de nosotros tenemos que estar en ese calor espiritual. Si somos la iglesia de Cristo, debemos de estar en un calor espiritual. Vamos a hacernos una autoevaluación esta mañana. Y quiero preguntar la pregunta que venía ahí, dice, ¿a quién o a quiénes nos gusta que nos juzguen? Vamos a ver, ¿a quién le gusta que lo juzguen? Vamos a ver, a levantar la mano. A nadie, ¿verdad? Entonces, si no le gusta, hagámonos un examen de conciencia esta mañana. ¿Qué dice Pablo a Corintios en su capítulo 11, verso 30 al 31? Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esta mañana no vengo yo para juzgarlo, no vengo para señalarlo, sino que cada uno de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Examinarnos. Un mensaje a la conciencia, en otras palabras. No es el líder, no es el pastor, no es el hermano. Y hay de aquel, ¿verdad?, que juzga y dice, ¿y ese por qué no viene al culto? ¿Y ese por qué no ora? No. Pero si usted se examinase, y dice Pablo, mientras estaba hablando, eso se refiere a lo de la Santa Cena, ¿verdad? Recordamos esas palabras, pero esta mañana las podemos usar nosotros también. Que si usted y yo no quiero que otro me juzgue, ¿qué debemos de hacer? Examinarnos nosotros mismos. Esta mañana usted se va a autoevaluar cómo está espiritualmente, si está dentro como está el aire acondicionado, helado, o está caliente, o está con ese espíritu, ¿verdad?, ferviente en Cristo Jesús. Pero primero debemos de ¿qué? Examinarnos, porque dentro de la iglesia hay gente que está dormida, no se va, pero es que lo escribe. ¿Qué dice? Dentro hay muchos, dice, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué duermen? Porque están fríos, sí, ¿verdad? Pero ¿por qué duermen? Porque se descuidaron. Y esta mañana el tema es cuidado con el enfriamiento espiritual. Iniciamos esta mañana con la primera parte, características o síntomas del enfriamiento espiritual, y vamos a ver cuáles son esas características que se dan en la vida del cristiano. Iniciamos viendo, dice que lo primero es poco tiempo buscando de Dios. ¿Cuánto tiempo buscamos de Dios? Cada quien, ¿verdad? No lo voy a juzgar, le dije, cada quien. 24/7, dice, como la radio El Buen Pastor. No, tampoco, porque debemos también buscar, ¿verdad? Porque su palabra dice que
el que no trabaja, que no coma también, ¿verdad? Hay que trabajar y hay que comer. Hay que estar en la iglesia juntos, reunidos, así como esta mañana, como también vamos a estar ausentes. Pero buscar del Señor no solamente lo podemos hacer de esta manera como estamos acá, porque alguien puede decir: pero si creen ustedes que estando todos los días en el templo nos vamos a salvar, pero se va a salvar si no está todos los días acá también. Tampoco. Entonces, ¿en cómo estamos? Debemos de buscar al Señor con un equilibrio en nuestra vida. Que no nos olvidemos que cada día que hay una programación dentro de la iglesia, debemos de estar. Si estamos en espíritu, nos va a hacer aquello en estar. Nos vamos a activar, nos vamos a poner dispuestos a la pastora, al pastor no, sino dispuestos ¿a quién? A quien nos ha llamado. Y el que nos ha llamado es Cristo Jesús. ¿Ha hecho algo por usted Cristo? Sí, ¿verdad? Bastante. Poco tiempo para buscar de Dios. ¿Qué más nos hace identificarnos o cuáles son los síntomas que nos da cuando el enfriamiento espiritual va? Dice que hay aburrimiento para orar. Yo sé que a todos no nos gusta orar, pero lo hacemos porque la carne no le gusta estar orando. Pero si usted ora, ¿por qué ora? Porque hay un ser espiritual en usted. Y cuando el aburrimiento llega y quizás ahí en la casa no nos da sueño, pero a la hora de orar, sí nos da el sueño. ¿Por qué pasa? Porque andamos en la carne. Pero si estamos en el espíritu, nos vamos a gozar al orar. Quizás el hermano o la hermana dice: ¿qué tiempo? ¿Cuánto tiempo ora? Y dijo alguien por una zona por allá y dijo: es que yo no voy al ayuno, Dios, porque mucho oran, dijo. ¿Y a qué? Pues es que es de eso, y de eso se trata. ¿Cuántos quizás durante un año, hay muchas personas que no saben qué es ayuno usted, pero desayuno sí, porque son 2 en la mañana, porque se pierde, ¿verdad? Padece esa enfermedad de olvido y dice: ve, le estoy desayunando otra vez, dice. Pero qué, si es que ya va con 2 o 3, pero hay que buscar al Señor. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere ver activos. Y si estamos así espiritualmente, sepa algo, hermano, que el día que Cristo venga, nos vamos con Él. Pero si no, entramos en duda. Y claro, cualquiera lo puede decir: no, si el Señor lo comprende, el Señor lo conoce. Pero el detalle es que yo no sé cómo me va a confirmar si Él me comprende. Yo ya le di que yo sí le puedo entender y le puedo decir: recibido, ok, está bien, no hay problema, así siga usted. No, pero la palabra del Señor nos dice algo diferente: orad sin cesar. Debemos de buscar al Señor. Ya lo dije, quizás no todas las horas del día, no, pero habrá siempre la hermana que está en casa, mientras está cocinando, mientras está lavando, su dirección puede estar con el Señor. El hermano que trabaja de motorista ahí, ¿verdad? Mientras va de camino, no se va a desconcentrar, pero su mente puede ir concentrada en el Señor. Aunque el diablo se le atraviese en la calle, porque no da cosa, hermano, de que a veces hay personas que andan tras ahí sus cosas, ¿verdad? Y todo, y siempre se aira uno, porque la ira siempre le cae, porque su palabra dice, ¿verdad? Irados pero no pequéis. Siempre el enemigo se cruza. Y a veces otro que le quiere rebasar y uno trata ahí, ¿verdad? ¿Cómo hace? Porque se siente así y ¿qué le pasa? Pero siempre cuando estamos conectados en el Señor, no habrá nada que nos detenga, sino que vamos a seguir siempre viendo a ese blanco que es Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos debilitamos en el Señor? ¿Y cuántas veces decimos: no, ya no? Dice: es que el hermano no de ejemplo, es que el líder lo que está haciendo. Pero ¿sabe por qué llegamos hasta ese estado? Porque nos estamos enfriando espiritual y nuestra mirada está en el hombre, mientras nuestra mirada tiene que estar en ese Cristo de la gloria, el blanco que es Cristo Jesús. Y Pablo dice: no es que lo haya alcanzado todo, sino que hago algo, me olvido de lo que queda atrás, pero no de lo que está aquí atrás, sino de lo que ha pasado hacia atrás, y me extiendo por lo que está delante. No nos aburramos de orar, y si entramos en ese aburrimiento es porque estamos fríos espiritualmente. Algo más que nos identifica cuando nosotros estamos se está enfriando espiritualmente el cristiano, es que no hay deseos de leer la Biblia.
Porque pueden haber algunos, hermanos, que a la hora de acá, solo por andar la Biblia, ¿verdad? Pero sé que aquí no hay, esos no vinieron ahora. Pero si viene acá y le dice, vamos a leer, y por ahí traímos en la presentación la lectura por algunos, ¿verdad? Que se les olvidó la Biblia. Y aquí, pero hay momentos en los cuales debemos de leer su palabra también. Su misma palabra, ¿verdad? Dice a Josué cuando se le instruyó que leyera, ¿verdad? Que se mantuviera, que meditara en ese libro de la ley. Y si meditaba en el libro de la ley, ¿qué iba a suceder? Todo lo que hiciera iba a ser de bendición. Porque cuántas veces nos va mal en nuestro camino, y quizás muchas veces decimos, es que me levanté con el pie izquierdo, dice, porque para que nos vaya bien nos debemos levantar con el derecho. Pero eso es mentira del diablo. Si usted está bien en Cristo Jesús, se puede levantar con el izquierdo y la bendición de Dios va a estar sobre su vida. Pero necesitamos que leer su palabra, no otra cosa, sino meditar en la palabra de Él. Y cuánto muchas veces quizás, ¿verdad? Buscando allá y viendo en qué mes allí el horóscopo y todo. No, la palabra del Señor es más linda para cada uno de nosotros, que nos va a dirigir en el camino que debemos de andar. Quizás alguien dice, no, hoy el pastor que vino se perdió y no era lo que debería predicar. Pues agarre la Biblia, porque esta no se equivoca, y la palabra más profética que tenemos es esta, la Biblia. Pero necesitamos leer su palabra. Algo más debemos de hacer, y cuidado cuando, y si hay alguien que dice, me aburre, y cuando, porque muchas veces hay gente que no tiene sueño, y ya sabe cuál es la clave: agarrar la Biblia. El que sueña, el que baja usted. Otra característica más, ya no nos sentimos mal cuando pecamos. Dice, me reconcilio el domingo. No, pero hay una conciencia en nosotros. ¿O no la tienen todavía? No. Sí, hermano, es que hay un espíritu en uno. Cuando uno falla, cuando uno va a algo, dice, no, Dios mío, dice, ¿qué hice? Dice. Pero si hay alguien aquí, dice, dice una mala palabra, y dice, con que el líder la dice. ¿Y por qué yo no? Dice, no, pero cuando la menciona, porque su palabra dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta un día. Y con algo sencillo, con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que escuchamos, vamos a fallar, claro que sí. Porque hay gente súper espiritual y dice, no, yo no peco, dice, pero se sube a un bus, alabanzas, escucha. No, siempre escuchamos lo que no deseamos. No, yo no le pongo cuidado, dice, pero cuando acuerda va con el zapatito así, ve. Y se le olvidó, Señor, dice, y el Espíritu le recuerda y dice, no, Señor, dice, es que no era alabanza, dice, no era atravesando el valle de las lágrimas, dice, ya, a ver qué es lo que estaba ahí. Entonces, pero necesitamos, hermano, decirle al Señor que nos perdone cuando fallamos, porque abogado tenemos. No los estoy mandando a pecar deliberadamente, no, pero siempre. Pero nos acercamos a Él y le decimos, Señor, perdónanos. Pero el día que usted pierde ese sentido de no sentir que falló y que pecó al Señor, ¿qué sucedió? Andamos heladitos espiritualmente. Aparte de ello, tenemos algo más. Dice que ya no sentimos la presencia de Dios. Quizás venimos al culto y decimos, pero qué culto más sin sabor, dice. Aburrido, dice. El que trajo Managilma esta mañana, otro hubiera traído. Aquí no está en quien viene, quien administra. Aquí está en quien, en que nosotros venimos acá. ¿Para qué, hermanos? Para sentir la presencia de Dios. Desde que inicia, desde que cantamos la alabanza, usted empieza a sentir el poder de Dios. La presencia de Dios, algo que baja sobre usted. Pero si venimos y decimos, no, yo ya llevo varios días que no lloro, pero cuando estoy amargado con el cipote, dice, hasta con el perrito, pero hoy viene la ley contra el animal, ¿verdad? Así que no se vayan a andar amargando con el gatito ni con el animal, pero a veces lloramos quizás de amargura, de enojo, y algunas dicen, pero ni yo me soporto, dice, y empieza a llorar quizás. Pero Dios nos quiere llorando en la presencia del Señor. Quizás no va a venir de allá hasta el altar, porque para sentirla, no digo que no puede venir, claro que sí, porque su palabra dice que vengamos hacia más adelante, pero la presencia de Dios la pueden sentir donde usted se encuentre, porque Dios está en todo lugar. En su casa, quizás el hermano manejando va y él va a concentrar al Señor, y hay muchos testimonios que hasta ahí la presencia de Dios se deja sentir y llora en la presencia de Él. ¿Por qué? Porque está activo espiritualmente.
Las hermanas quizás no todos los días dicen, yo por mi trabajo no puedo estar en el templo todos los días, pero allá en el trabajo, mientras se conduce hacia la casa, mientras esté en la casa, la presencia de Dios se va a dejar sentir en usted. Pero cuando estamos fríos espiritualmente, aunque el pastor nos llame hacia adelante a orar, no pasamos y no lloramos en la presencia del Señor. Pero necesitamos la presencia de Dios, claro que sí, para poder estar bien delante del Señor. Un síntoma más que podemos ver es que dejamos de congregarnos, no porque trabajemos, no porque estemos enfermos, sino porque no nos da el deseo de estar en la casa del Señor. Y que hoy es de mujeres, dice, que vayan las mujeres, dice, que vayan los hombres, dice. Y los jóvenes siempre hemos sido los más golpeados en la iglesia, porque solo los jóvenes llegan, como son del culto de los jóvenes. No, eso sabe que ya es que nos estamos enfriando espiritual, porque el culto no es para el que viene, el culto es para usted que viene en sí a buscar la presencia del Señor y para adorar a nuestro Dios. No debemos dejarnos de congregar. Claro, su palabra dice, no como algunos, dice, lo tienen por costumbre, porque hay gente que el día domingo, porque no tiene dinero y para ir a vitrinear a Metrocentro, dice, mejor voy a ir al culto a ver qué veo. Y no, es que no es a ver qué ve aquí, es adorar al Señor, es a buscar del Señor. Cuánta gente en un hospital esta mañana, quizás ya pagando por el oxígeno, mientras usted de gratis. ¿Y por qué no llegar cada día cuando hay un culto y usted tiene el tiempo y decirle, Señor, aquí vengo? Es que no me dejaron privilegio, que no le interese. Usted viene a adorar al Señor. El mejor privilegio es que usted entre por esa puerta y, como dijo el salmista, con acción de gracias, alabando al Señor, porque de eso es que quiere el Señor. Y yo sé que si está aquí, usted dice, bueno, ¿y esto cómo es? Pero si está aquí, esto es lo que se le va a dar acá. Y si no es esto, pues perdió del lugar. Pero estamos acá, hermano, en el mejor lugar donde Dios nos quiere ver cada día en victoria. Tengamos cuidado con esto, pero hay una palabra que nos recuerda y nos dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. ¿Qué nos dice? La palabra del Señor dice, nos recuerda que en Apocalipsis 2:5 dice que nos recuerda lo que la iglesia de Éfeso pasó. Y todos sabemos, ¿verdad?, que hay una palabra. Y le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. ¿Cuántos quizás cuando iniciaron? Porque hay muchos que se acomodan y dicen, tengo 15 años, empezando viene, dice. No me va a alcanzar, dice, le falta todavía. Como decía uno por allá, ¿verdad? Recluta, decía, porque él ya tenía varios años en el cuartel. Reclutita, decía. Pero no, hermanos, es que esto no es, esto es de vivir el ahora. Porque hay gente del recuerdo, usted. Yo cantaba, yo cuando era en misiones, dice, hacía cosas grandes, dice, no, eso pasado no, vale lo que estamos haciendo ahora. Que estamos haciendo hoy. Pero si hay alguien esta mañana que se identifique y dice, ay Dios mío, eso antes lo hacía, pero hay una palabra esta hora. Recuerda, dice, de dónde, a dónde estabas, a dónde te mantenías antes cuando llegaste a Cristo, porque cuando llegamos al Evangelio todos los días queremos pasar en culto. Y toda la salida, y se enojan, hay miembros que se enojan cuando uno cancela un culto. No, dice. Y uno sabe por qué cancela a veces, hermano, un culto, porque tiene que cubrir otra necesidad y el que va llegando se enoja. Pero el que está allá con muchos años, gloria a Dios, dice, que así fueran todos los días. Pero nos recuerda esta mañana, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues porque si no, vendré pronto a ti. ¿Qué? Nos quitará esa lucita, eso que nos mantiene despiertos. Número 2, ¿qué perdemos con el enfriamiento espiritual? Vamos a ver qué vamos a perder con el enfriamiento espiritual. Quiero que vayamos a Salmos 51, verso 11. Y demos lectura y ahí nos vamos a detener y ahí vamos a ir finalizando con la parte 3. Pero quiero que nos centremos un momento en el verso 11 del Salmo 50.
51 dice lo siguiente: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué perdemos? Vamos a ver qué perdemos cuando el enfriamiento espiritual llega a la vida de nosotros. Perdemos el gozo de la salvación. ¿Sabe que puede haber gente dentro de la iglesia cantando, leyendo? Amén, gloria a Dios, sí, sí, sí. Pero el gozo se le puede haber ido. Y alguien dice, no, pero siempre va el domingo, dice. Siempre canta, dice. Pero el punto está que ese gozo lo haya perdido. Y David había fallado y se le había quitado el Espíritu de Dios. Y algo solicita: el gozo de la salvación. El día que usted se sienta sin deseo y sin nada, asústese y llame al líder y diga: ayúdeme a orar, porque dice que como que cuando en el COVID se acuerda que perdía el olfato y el gusto, se asustaba, ¿verdad? Y muchos de aquí creo que se asustaron, Dios mío, del COVID, y más que decía que el que pegaba se moría, la muerte, no, pero se asustaban y buscaban ahí en secreto: ore por mí, no, una petición secreta, porque sabía que si le decía se ausentaba de usted también, y ya le tenía miedo. Pero cuántas veces quizá por pena no dice el hermano a la hermana o al pastor o a la pastora y le dice: ore por mí, porque es que ya no siento nada, yo vengo y me voy, y vengo y me voy y no siento nada, y es que ha perdido el gozo de la salvación. Pero esta mañana podemos decir lo mismo que David: regrésame el gozo de la salvación. Y el día que perdamos eso, hermanos, no estamos haciendo nada. No porque yo lo diga, hermano, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y de pronto ya no dice Dios le bendiga, buenos días, adiós, le dice. Y se pone a contar y se enojan con uno. Y dice: qué tremendo. Después que han comido con uno, después que han estado juntos tocando, quizás juntos ahí administrando algo, haciendo la obra del Señor, de enemigos se los echa uno. Pero ¿sabe por qué? No es en sí él, sino porque ha perdido el gozo de la salvación. Es lo primero que perdemos. Aparte de eso, ¿qué más se puede perder si vamos a ese enfriamiento espiritual? Ser desechado de Dios. El verso 11 que leíamos le dice: no me eches de delante de ti. Dios nos aparta, ya como que no somos de Él. Y no hay algo difícil que quizás un padre le diga a su hijo: hijo, le dice, hágase un lado, apártese. He ido cristianos súper espirituales y como el hijo falló, quítese, le dije, porque usted me va a hacer tropiezo en el ministerio. Tampoco es un buen consejo. Pero ¿cree que el hijo se va a sentir bien? Se siente mal. Así muchas veces quizás nos sentimos que Dios nos desprecia. Y quizás oramos, no hay respuesta. Quizás intentamos buscar cada día a Dios, pero no hay algo que nos hace sentir la búsqueda de Dios. Pero es que Dios nos tiene aparte. Pero esta mañana le decimos: Señor, no me desprecies, no me eches de delante de ti. Yo quiero estar junto a ti. Sí, es que así es. Jesús dijo: separados de Él, nada podemos hacer. Pero si estamos con Él, Él estará para nosotros. Aparte de eso, ¿qué vamos a obtener con un enfriamiento espiritual? Cuando perdemos, dice que se nos quita el espíritu. Y dijimos en la lectura que el que no está en el espíritu, ¿de quién dice que es? Decíamos, de Satanás. Pero si el espíritu está de Dios en nosotros, tenemos a Dios, somos de Él. Y aparte de eso, ¿qué más sucede? ¿Qué perdemos? Perdemos lo que mencionamos acá, el sustento de Dios. Porque David dice: y el espíritu noble me sustente. Ya no hay sustento. Claro, la refri puede estar llena, porque no se vaya a creer de que porque la refri esté llena usted está bendecido por Dios. Claro, en parte sí. Pero usted ya sabe, los malos tienen refri llena. Y no solo refri, tienen sus maletines llenos de billetes. Es que la bendición de Dios y la sustención de Dios es que usted tenga ese apetito. Porque ¿de qué sirve tenerlo en la refri si no hay ese apetito de comer? O no hay deseo de vivir.
pueden tener la profesión mejor en el planeta Tierra, pero si no hay esa sustención de Dios que lo sustente, no tenemos nada. ¿Cuánta gente en la universidad quitándose la vida? Y no porque no tengan, mientras otros jóvenes pobres ya no siguieron en su camino, en su carrera universitaria, porque no había bendición, pero ellos la obtienen y hay padres que le están financiando y todo, pero como no hay algo que les satisface. ¿Y cuántas veces nos puede suceder a nosotros? Quizás salir de la casa teniendo todo y dice, voy para allá, dice, ya sabe para dónde va, para Estados Unidos, porque ya lo tengo todo, pero deja a su esposa y a sus hijos. Lo que está haciendo es perder su familia. Ya no hay nada que le sustente, pero Dios lo va a bendecir donde quiera que está. Y felicito hombres que esta mañana son parte de esta iglesia, que tienen sus negocios, sus lugares ahí donde pueden mantenerse, y la bendición de Dios está acá y está la familia, pero han comprendido que la sustención está de parte de Dios. Dios nos va a sustentar. Y quizás alguien dice esta mañana, no tengo negocio, no tengo carro, no tengo nada, pero si la gracia de Dios está en usted, sepa que lo tenemos todo. Va a haber vestuario. Dice Jesús, dijo, no les pase como estos, dice, que estos se afanan por el comer, por el vestir, por lo demás, mas ustedes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán. Ahí está. Pero buscamos las añadiduras, pero Dios está ¿para qué? Para sustentarlos. Dice que las aves comen, no siembran ni ciegan, pero se alimentan. Los árboles se han vestido mejor que Salomón con sus grandes riquezas. Y como no, Dios lo va a vestir a usted. De la usa, hermano, claro, de la ropa usada, claro, Dios lo va a bendecir y lo va a vestir, porque no nos va a dejar desnudo. Dios siempre llegará ahí para sostenerlos. Necesitamos que siempre Dios nos sustente. Claro que sí. Entonces no lleguemos a un estado de enfriamiento espiritual. Parte número 3, y con esto finalizo porque el tiempo avanza y no sé si este día vayan a salir tarde por mi culpa. No, los espero en la puerta para que nos vayamos juntos. Número 3, ¿qué debemos hacer para levantarnos o salir del enfriamiento espiritual? Vamos a ver qué nos dice en la presentación. ¿Qué debemos de hacer? Leamos el verso, leíamos el 11, que lo que perdemos y todo, pero necesitamos algo, hermano. Primero debemos de reconocer, y ¿sabe qué hace David? Es reconocer para que el Espíritu de Dios regrese. Primero debemos de aceptar y reconocer que estamos fríos, helados, ya no. Y dice, no, yo soy honesto, voy a ser honesto y voy a reconocer que he estado un poquito desequilibrado, dice, o salido del lugar donde debería de estar. Voy a ver qué pasa, reconocer. ¿Me lo va a venir a decir a mí, al hermano? No, usted con Dios. Porque ya le dije, para juzgar, yo levanto la mano, todos, pero para no ser juzgado, examinémonos nosotros. Para no estar enfermo, porque en la iglesia no solo enfermos pueden haber con tos, con gripe o dolor de cabeza, no, espiritualmente a veces estamos enfermos. Venimos y vemos y a criticar allá, y a veces lo bueno a la familia no se lo llevamos, lo malo sí se lo llevamos. Todo el mensaje no lo compartimos, pero allá vamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos enfermos espirituales, pero si estamos fervientes en el Espíritu, llevaremos una palabra de bendición y un consejo sano. Si muchas veces el enemigo pone eso, porque a veces tenemos familias que no son cristianas, y si usted hace eso, jamás lo va a traer, aunque pase ayunando y orando y pidiéndole al hermano, ore por mi familia. No, porque nosotros somos los culpables de llevar un desánimo a nuestros familiares. Pero esta mañana debemos de reconocer, aceptar y reconocer que estamos fríos. Y luego viene lo siguiente, para ver cómo nos levantamos del enfriamiento. Es reconocer el Espíritu Santo, reconocer que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Reconocer que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar, no podemos caminar. Ese es el combustible en la vida cristiana para continuar. Y si el Espíritu Santo se va de nosotros, ya no caminamos. Y lo que hace el enemigo es quitarnos
ese enfoque en la vida espiritual y la salvación en Cristo Jesús. Aparte de eso, vamos a también a saber que debemos prepararnos para que regrese de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Quizás allá, ¿verdad?, el esposo se le fue la esposa y dice: estás de juez, ¿y qué hago para que regrese? Dice, y hace hasta lo imposible, y le compra una cosa, y por si la quiere, ¿verdad?, si la ama, y hace todo. Y si es posible, le dije: mire, que allá en Cacaopera, le dice, hay cosas que venden. Y él hace todo lo imposible. Pero esto no es con así, hermano. Esto es en ayuno y oración se busca. ¿Y él va a regresar? Claro que sí. Porque cuando somos sellados con el Espíritu de Dios, ya estamos marcados. Pero significa, ¿será que muchos sellados se van a ir al infierno? Sí, porque dejaron que el Espíritu Santo ya fuera en ellos. Porque de que aceptamos a Cristo somos sellados con el poder de Dios. Y de pronto, si nos apartamos, ¿cuánta gente no durante su vida buscó del Señor, hizo todo, fue líder y todo, y murió en delito y pecado? ¿A dónde cree que está? Está en un lugar de tormento. Pero nosotros, mientras hay vida, hay esperanza. Busquémosle al Señor y preparémonos. ¿Para qué? Para que regrese el Espíritu Santo. Perseverar en el Evangelio. Solo así lo podemos lograr, de levantarnos de ese enfriamiento espiritual. Seguir, perseguir y perseverar en el camino del Señor. Aparte de ello, también debemos de seguir, ¿verdad?, que debemos de hacer algo más. Dice: permanecer firmes en nuestro amor a Dios y a los demás. Porque ¿cómo va a ser que vamos a amar a Dios y al que está a nuestro lado no lo vamos a amar? Debemos de amar a Dios. Su palabra dice: ¿cómo podríamos decir de amar a nuestro hermano? Y a Dios sí, a nuestro hermano que lo vemos. Debemos de amar a Dios y de amar a los que estamos juntos, reunidos como esta mañana estamos acá. Necesitamos cada día. ¿Y sabe qué sucedió cuando los hombres, como por ejemplo los que perdieron allá, cuando vemos a Esaú perder su primogenitura, ser desechado de Dios? Vemos a Saúl por desobediente, el Espíritu de Dios se fue y Samuel tiene que llegar y le dice: he preparado otro rey. Ya no eres tú, Saúl, ahora viene David. Pero David viene conforme al corazón de Dios, mientras Saúl había sido conforme al corazón del pueblo. Pero luego dice que David también falló y pecó, pero reconoció. Y le pide, y leamos estos versículos que traemos acá, verso 13, 51-13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Escuche lo que viene, qué bonito. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, ¿qué son los sacrificios de Dios? Son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos contritos en Dios, en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos renovados con el poder de Dios. Llego hasta acá, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos y sigamos siempre adelante en el camino del Señor. Aleluya, qué bonita es la palabra del Señor. Pero es un buen momento para hacerle el llamado al amigo Carlos que está con nosotros en esta mañana. Dios ha hablado a nuestra vida y anhelamos la presencia del Señor. Él en este día puede entregar su corazón a Jesús y decirle: necesito tu presencia en mi vida. Es importante que Jesús esté en nuestra vida. Amigo Carlos, Cristo le ama y quiere darle salvación. Esta es una mañana maravillosa para que usted confiese
a Jesús como el único medio de salvación para su alma. Denos el privilegio de dirigirnos en oración y poder orar por usted. Hay alguien que hizo un sacrificio tan grande para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El apóstol Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una bonita oportunidad para que nuestro amigo que nos visita en esta mañana, gloria a Dios, si me ayudan a orar, hermano, hay cadenas que se tienen que romper. Gloria a Dios, amén. Dele fuertes aplausos al Señor. Amén. Ahí quédese con Él, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Amén. Bienvenido, bienvenido. Vamos a orar. Hermano William, ¿le puede levantar su mano derecha y dirigirlo en oración? Repita con nosotros: Señor Jesús, ven a mi vida, entra en mi corazón, te recibo hoy como mi único y salvador de mi vida. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz. Gracias a ese sacrificio yo tengo entrada plena al trono de su gracia. Entrego mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, Señor. Reconozco que soy pecador, pero en esta mañana pido que perdones mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por la vida de Carlos. Muchas gracias, Señor, porque sin lugar a duda tu Espíritu Santo es el que lo ha traído a este lugar. Ahora suplicamos que tu Espíritu Santo sea poniendo paz en su corazón. Hazle sentir tu perdón, Señor. Hazle sentir que tú estás con él y que sus pecados han sido perdonados, que sus pecados han sido borrados, que él ha sido lavado a precio de sangre. Padre, gracias por la vida de este hombre. Pedimos que lo ayude. Pedimos, Señor, que lo rodee de tu favor, que este pacto que él ha hecho esta mañana contigo, que él pueda mantenerse firme, que todo aquello que el diablo use para desanimarlo sea destruido en el nombre de Jesús. Que tu presencia, que a partir de este día tu presencia lo acompañe en donde quiera que él ande, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por esta vida. Yo sé que hay fiesta en los cielos. Su palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ponemos la vida de Carlos en tus manos, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Amén y amén.